¿Qué está pasando exactamente en Yemen? ¿Cómo llegó la situación a este conflicto abierto y armado entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita? ¿Iniciaremos otra guerra de poder? ¿O esta vez el enfrentamiento será directo entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita? La situación es muy grave en Yemen. Si quieren saber exactamente qué está pasando, quédense con nosotros. Queridos televidentes, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Opinión. El tema de hoy, queridos televidentes, es algo diferente. No será sobre esta guerra ruso-ucraniana, ni sobre el conflicto entre Estados Unidos y China, ni sobre el tema de Venezuela, ni sobre cualquier otra cosa, porque hoy tenemos un nuevo cambio que está ocurriendo en la región de Medio Oriente y específicamente hablaremos sobre Yemen. Este conflicto militar que ha regresado de manera sorpresiva a Yemen y ha vuelto de una forma muy peligrosa, amenaza a la región y amenaza a dos países árabes hoy en día. Estimados espectadores, antes de hablar de lo que ocurre hoy en Yemen, todos deben saber cómo comenzó este conflicto. Todos deben conocer la historia de Yemen para que sepan exactamente lo que está pasando hoy. Este país, Yemen, nunca ha conocido realmente la unidad a lo largo de la historia moderna. Nunca fue un solo estado. Este país siempre ha estado dividido, ha tenido conflictos muy grandes, conflictos que no han terminado hasta el día de hoy. Si hoy abres los canales de noticias o cualquier medio de comunicación y no encuentras ninguna noticia sobre Yemen, debes saber que solo hay una tregua, solo hay una tregua. Tal vez dure semanas, tal vez meses, pero el fin del conflicto es algo que hoy se ha vuelto imposible para Yemen. Si hablamos del siglo XIX, este país estaba dividido en dos partes. La parte sur estaba bajo ocupación británica y la parte norte estaba bajo influencia otomana. El Imperio Otomano, así que esta situación continuó durante décadas, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Durante esta guerra, el Imperio Otomano fue derrotado y retiró sus fuerzas de Yemen. Aquí se estableció un nuevo estado en lugar de estos territorios del norte, Yemen, que estaba bajo el control de los otomanos. Este estado llevaba el nombre de Reino Mutawakilita de Yemen, mientras que el sur de Yemen permaneció bajo ocupación británica. Así que la situación permaneció dividida de esta manera. Después hubo una revolución en la región norte de Yemen, una revolución contra este reino mutawakilita, lo que llevó al colapso de este reino y al establecimiento de la República Árabe de Yemen. La situación permaneció así, dividida entre el norte, la República Árabe de Yemen, y el sur que estaba bajo ocupación británica hasta el año 1967. En ese año, el sur de Yemen obtuvo su independencia, al igual que la mayoría de los países árabes e islámicos que lograron su independencia. Durante este periodo, en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, fue la época en la que las grandes potencias, las potencias coloniales, se retiraron de sus colonias. Lo importante es que, a pesar de la retirada de Gran Bretaña, la situación allí siguió dividida, porque la retirada de Gran Bretaña trajo consigo la creación de un estado en el sur, un estado que llevaba el nombre de República Democrática Popular de Yemen. Así que en ese momento teníamos dos estados en Yemen, un estado en el sur. Esta adoptó el enfoque socialista, es decir, era aliada de Rusia, aliada de la Unión Soviética, y había otro estado en el norte que de una forma u otra era aliado de Estados Unidos. Así se mantuvo la situación en Yemen, en guerras interminables entre el norte y el sur, durante toda la década de los 70 y los 80 del siglo pasado. Los del sur decían que había que unificar Yemen bajo su liderazgo, y los del norte decían lo mismo, decían que había que unificar Yemen bajo su liderazgo. Así que hubo guerras devastadoras, pero el cambio que ocurrió después fue que, a finales de los años 80, comenzaron los indicios del colapso de la Unión Soviética. Esto afectó al país del sur de Yemen a través del apoyo militar, el suministro y demás,
y esto contribuyó en gran medida a que las fuerzas del país del norte de Yemen llegaran a la capital del sur, Adén. Y así, la unificación del norte con el sur bajo una sola bandera. Esto ocurrió exactamente en 1990, fue la primera vez que se unificó el país, y esto sucedió con la llegada al poder de Ali Abdullah Saleh. Entonces aquí, tal vez para todos, pensé que este conflicto ya había terminado, pero cuando llegó el año 1994, es decir, después de 3 o 4 años de esta unificación, este conflicto volvió de nuevo. Porque los yemeníes del norte intentaron controlar el sur, a las tribus del sur y sus riquezas, y eso fue lo que encendió de nuevo la chispa del conflicto. Después de eso, los norteños también ganaron y tomaron el control de la situación. Así que las cosas, como dije, se mantuvieron solo como una tregua, a pesar de todos esos años, solo una tregua, porque el sur siempre quedó marginado, sufriendo en silencio, siempre esperando la oportunidad adecuada, así que siempre fue solo una bomba de tiempo. Hasta que llegó el año 2011, cuando comenzaron las protestas en todos los países árabes e islámicos, lo que se llamó la Primavera Árabe. Aquí Yemen también entró en protestas que tenían como objetivo derrocar el régimen de Ali Abdullah Saleh. Entonces, ¿qué pasó aquí? El régimen de Ali Abdullah Saleh cayó efectivamente, y el país entró en un nuevo conflicto esta vez. Este conflicto no era solo entre el norte y el sur, ni entre quienes eran apoyados por Rusia y quienes eran apoyados por Estados Unidos, sino entre varios grupos de fuerzas en conflicto. Es decir, surgieron muchas facciones y muchos países. Algunos eran apoyados por Arabia Saudita, otros por Emiratos Árabes Unidos, otros por Qatar, por Turquía y otros por Irán. Casi todos los países de la región llegaron a tener influencia o intentaron tener influencia en Yemen, y entre estas facciones había un pequeño movimiento llamado Movimiento de la Juventud Creyente. Este movimiento se convirtió en el movimiento Ansar Allah, es decir, los hutíes de hoy. Este movimiento era pequeño, operaba principalmente en la provincia de Saada, entonces aprovecharon la oportunidad en 2014 y tomaron el control de la capital, Saná, con un gran apoyo y un apoyo muy inteligente de Irán. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos intervinieron militarmente en Yemen, argumentando que la situación era muy peligrosa. Irán empezó a controlar Yemen o ya había tomado el control de Yemen. Es decir, Irán ahora tiene una frontera directa con Arabia Saudita y controla el estrecho de Bab al-Mandeb. Esto es grave para Arabia Saudita, por eso Arabia Saudita intervino militarmente en Yemen y formó una coalición islámica contra los hutíes. Estaba formado por 11 países: Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Kuwait, Senegal y Marruecos. Marruecos formaba parte de esta coalición, pero se retiró en 2019. Además de estos países, Qatar también estaba en la coalición y se retiró en 2017. Después de retirarse, empezó a apoyar a los hutíes. Para que todos lo sepan, pongamos mucha atención a un punto muy importante. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos entraron en esta guerra con un objetivo común, que era expulsar la influencia iraní de Yemen y combatir a los hutíes en Yemen. Esto realmente les permitió controlar todo el sur de Yemen y sitiar a los hutíes en el norte. Sinceramente, si la coalición no hubiera intervenido, los hutíes habrían controlado todo el territorio de Yemen. Pero ¿cuándo terminará esta guerra? Terminará cuando los misiles y los drones hutíes empezaron a llegar y atacar los territorios sauditas y emiratíes. Al principio los ataques eran limitados, el impacto era limitado, eran misiles de corto alcance, pero luego empezaron a convertirse en misiles balísticos y drones de largo alcance. Llegan, atacan las instalaciones energéticas en Arabia Saudita, y en Emiratos la situación llegó al punto de que hubo amenazas de que todas las torres de Dubái se incendiarían. Si esta agresión continuaba, Arabia Saudita y Emiratos se dieron cuenta de que había un peligro muy grande que los amenazaba, así que decidieron detener esta intervención militar, se reunieron con Irán y se reconciliaron con Irán. Se convencieron de que ya no hay forma de luchar contra los hutíes,
que ahora son poderosos en la región. Así que, estimados espectadores, les voy a mostrar este mapa que muestra el control en Yemen, cómo está ahora, para que todos sepan exactamente cómo está la situación en Yemen. Luego entraremos en el tema o en lo que está pasando hoy en Yemen exactamente. Así que fíjense, estimados espectadores, vemos en color verde las áreas controladas por los hutíes, que como pueden ver controlan una zona muy importante, la capital Saná, y la zona de la costa occidental de Yemen. El puerto de Al-Hudaida está en una zona que da al Mar Rojo y es la zona donde solían atacar, es decir, los barcos de carga que tienen relación con Israel, en apoyo a los palestinos en Gaza. Esta zona que está marcada en verde se puede decir hoy en día que se ha convertido en la zona más segura de Yemen. Y es la zona más densamente poblada y es la zona que no tiene pozos de petróleo ni de gas, o sea, es una zona pobre. Solo tienen un oleoducto que transporta el petróleo a uno de sus puertos y reciben su parte de esta producción como servicios de transporte de petróleo y servicios portuarios y cosas así. También vemos en el mapa en color rojo las áreas controladas por el gobierno yemení reconocido internacionalmente, este gobierno apoyado por Arabia Saudita. O sea, si la zona verde es de influencia iraní, entonces las áreas marcadas en rojo son zonas de influencia saudita. ¿Qué? ¿En ese momento? En ese momento tiene la ciudad de Marib, rica en petróleo, y tiene la ciudad de Taiz. Luego también vemos en color amarillo y naranja. Encontramos la zona controlada por lo que se llama el Consejo de Transición del Sur, que es casi el mismo territorio del antiguo estado del sur de Yemen a lo largo de la historia, que también estuvo bajo ocupación británica. Hoy en día esta zona está bajo la influencia de Emiratos Árabes Unidos, especialmente la zona de color naranja, que recibe un gran apoyo de los Emiratos. Esta zona es la de color naranja y amarillo. Quiere separarse de Yemen, su objetivo hoy es lograr la secesión, es decir, quiere que el estado del sur de Yemen vuelva a existir. Esta zona es rica en petróleo y gas, tiene refinerías de petróleo y puertos muy importantes, y al mismo tiempo la población de la zona es baja en comparación con otras regiones, lo que significa que será una zona rica. La ciudad más importante de la zona es la capital, que es Adén, y tiene una isla muy importante desde el punto de vista estratégico, la isla de Socotra, que ahora está bajo el control de las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos. Así que Emiratos Árabes Unidos ha tomado el control de toda esta extensa costa yemení, que tiene una gran importancia estratégica en la región, ya que hay puertos muy importantes bajo el control de los emiratíes. Luego también encontramos una zona marcada en azul, una zona pequeña, pero que también es muy importante porque da directamente al estrecho de Bab el-Mandeb. Esta zona está bajo el control de lo que se llama las Fuerzas de Resistencia Nacional, lideradas por Tarek Saleh, quien es sobrino de Ali Abdullah Saleh, es decir, es una zona controlada por los hijos del antiguo régimen en Yemen, y esta zona y estas fuerzas presentes ahí también están apoyadas por Emiratos Árabes Unidos, o sea, es una zona de influencia emiratí también. Y su punto más fuerte es este puerto histórico, Mocha. Este puerto está bajo el control de Emiratos Árabes Unidos ahora. Entonces ahora, antes de explicar el motivo de este conflicto que ha comenzado entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, también debemos aclarar un punto muy importante. Lo que hemos mencionado a través de estos mapas no es todo. La situación en el sur, Yemen, es decir, en esta zona marcada en amarillo, es toda esa área. Es decir, hay decenas de movimientos armados, cientos o miles de tribus. Estas tribus también tienen fuerzas y estos movimientos y estas tribus yemeníes no se alían con Emiratos Árabes Unidos ni con Arabia Saudita, es decir, así nada más. No se unen a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos por razones ideológicas u otras razones. No, para nada. Ella se somete a quien pague más, se somete a quien pague los sueldos mensuales, a quien ofrezca promesas, más armamento y así, o sea, privilegios. Lo importante para ella es quién paga más. Lo que pasó recientemente y que hizo que la situación se encendiera en esta zona, o sea, en Hadramaut, en Al-Mahra, en partes de Shabwa,
es que Arabia Saudita tomó medidas para voltear la mesa contra Emiratos Árabes Unidos en esta región. Arabia Saudita entró en esta zona con poder blando, quiso construir una influencia suave en esta región a través del apoyo a fuerzas locales, a través de ganarse a los jeques tribales, a través de ofrecer algunos servicios, algunos proyectos para la población, sabiendo que esta población es muy pobre, o sea, sufre de pobreza. Y el único objetivo que tiene Arabia Saudita es evitar la separación, porque la separación de esta región haría que el Estado yemení reconocido internacionalmente hoy en día se convirtiera en un Estado sin salida al mar. Sin ninguna salida al mar, los hutíes tienen una salida, lo que significa que siempre serán fuertes. El sur tiene una salida, mientras que las áreas bajo la influencia de Arabia Saudita no tienen salida al mar. Eso es lo primero. Lo segundo es la separación del sur. Esto hará que Arabia Saudita enfrente sola a los hutíes en el futuro, es decir, la dejará como una presa fácil para los hutíes. Porque todas estas vastas regiones de Yemen, con sus puertos, su población, sus fuerzas y demás, serán un estado independiente que no tendrá nada que ver con lo que suceda en el lado norte. Yemen, la reconocida internacionalmente, quedará sola enfrentando a los hutíes en cualquier momento que pueda ser atacada por ellos. Esto provoca la anexión de los campos petroleros en Marib y la pérdida total de Yemen. En ese momento Irán tendría una larga frontera con Arabia Saudita. Así que, para evitar este escenario peligroso para ella, Arabia Saudita penetró en esta región del sur usando el poder blando, ofreciendo apoyo, ganándose a los jeques tribales, presentando proyectos y cosas por el estilo. Esto no le gustó a los Emiratos. Ellos entendieron el juego, sintieron un gran peligro para sus áreas de influencia en esta región, especialmente en Adén. ¿Por qué digo en Adén en especial? Porque si Arabia Saudita gana influencia sobre estas tribus, mañana seguramente tomará la ciudad de Adén. Y el objetivo saudita es claro: evitar la separación y tomar el puerto de Adén significa tener una salida al mar, o sea, que tendrían en Yemen una salida marítima. Y se sabe que los Emiratos no buscan solo influencia simbólica, a los Emiratos les gusta el control de los puertos, el control de las costas estratégicas y cosas así. Entonces, ¿qué hicieron los Emiratos aquí? Los Emiratos movieron a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur para imponer el control sobre estas zonas, impidiendo que la influencia saudita se expandiera más, y empezaron a empujar al Consejo de Transición a tomar medidas prácticas hacia la separación. Aquí tampoco Arabia Saudita se quedó en silencio. Arabia Saudita intervino y comenzó a bombardear por aire a estas fuerzas. El gobierno yemení también movió sus fuerzas militares, lo que se llama el escudo nacional, hacia el sur, con el objetivo de tomar el control total de estas áreas que el Consejo de Transición había controlado, incluyendo Adén, Hadramaut y Socotra, eliminar totalmente la influencia de Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita solicitó a Emiratos Árabes Unidos retirar sus tropas de Yemen en 24 horas y canceló el acuerdo de defensa conjunta con el gobierno yemení. Arabia Saudita bombardeó un cargamento de armas que llegó al puerto de Mukalla, alegando que eran armas destinadas a las fuerzas del Consejo de Transición. ¿Cómo respondió Emiratos Árabes Unidos? Dijeron que esas armas estaban destinadas a las fuerzas emiratíes y no a las fuerzas del Consejo de Transición. Hubo enfrentamiento, un palacio, pasos militares muy decisivos. Ahora la guerra está ardiendo, y lo extraño es que esta guerra no es solo entre las partes yemeníes, no, sino entre estas fuerzas yemeníes, y también entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Esta guerra tal vez ha estado ardiendo durante los últimos meses y años, pero era silenciosa, era de manera silenciosa, como una guerra de influencia, como una guerra de inteligencia, como una guerra mediática, pero ahora se ha vuelto pública y ha pasado al campo de batalla, se ha vuelto militar y sangrienta, nadie sabe cómo podría terminar. ¿Será solo una guerra por poder entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos? ¿O veremos la intervención directa de las fuerzas sauditas en el campo de batalla? Porque el asunto es muy grave. El juego se ha vuelto decisivo hoy. Arabia Saudita no puede aceptar la separación de este sur de Yemen. Emiratos Árabes Unidos está impulsando esta propuesta. ¿Cómo será la situación? Respóndanos en los comentarios cómo podría terminar este conflicto. Suscríbanse y den like.
Que la paz y bendiciones de Alá los acompañen. Hasta luego.